Le podemos decir al Señor: henos aquí, Dios, envíanos. Queremos estar en tu presencia, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad. Le podemos cantar juntos a Dios esto: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz y dígale: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaremos su gloria a las naciones, Señor. Todo lugar, Dios, donde haya necesidad de Jesús. Oh, envíanos, Dios. Que corra tu gloria por las naciones, Jesús. Si puede levantar sus manos a Dios en este momento y haga una oración de intercesión por las naciones. Y una vez más dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré. Vamos, dígale a Jesús eso. Señor. Yo iré, Señor. Heme aquí, Aquí estamos, yo Rey. iré, Señor. Envíanos. Envíame a mí, Póngase para Él. que dispuesto Haremos su estoy. gloria. Y llevaré tu gloria a las naciones. Hoy, Señor, te decimos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor, de poder, Señor, congregarnos, si sea en la virtualidad, de poder adorarte, de poder alabarte, Señor. Y en este día, Señor, queremos decirte: tú eres santo, santo, santo.
Aclamamos, aleluya, al Dios que es digno de toda alabanza. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y si puede levantar sus manos a Dios, dígale: Señor, venimos con un corazón a cantarte a ti, santo, santo, santo. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río
dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame
Buenas tardes, Iglesia. Un día más para agradecer a nuestro Dios por tanta bondad y por tanta misericordia. Dios, estamos tan agradecidos contigo, Señor, y hoy queremos presentarnos delante de ti con una ofrenda en nuestras manos, Señor, de lo que tú nos has dado. También queremos darte de esa bendición que tú has extendido a nuestras casas, Señor, queremos hacerlo. Así como tú has sido fiel, nosotros también queremos ser fieles, Señor, fieles diezmadores, fieles en nuestras ofrendas. Te damos muchas gracias, mi buen Dios. Amén. Le animo para que visite nuestra página www.templobelen.org y allá va a encontrar todas nuestras cuentas. Y en el número que aparece en pantalla puedes escanear el código QR y luego enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org. Todos en este tiempo deseamos activar nuestra fe. Es por eso que te estamos invitando para el próximo jueves y viernes santo a las 3, 5 y 7 de la noche para que participes de nuestra obra de teatro Pedro, una fe viva. Y no vengas solo, ven con esa persona que tanto deseas invitar, a tu amigo, a tu familiar, a ese compañero de trabajo. Se está haciendo una obra hermosa y no te la puedes perder. Aquí te esperamos. Y una donación por persona de 10,000 pesos. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Este fin de semana ya prontos, listos para presenciar a Pedro, una fe viva. Esperando que todos tengan ya a sus invitados. Si lo vas a hacer viéndolo desde otro lugar del mundo, bienvenidos. Pero también recordando que presencialmente podrá compartir con otros, apreciando el mensaje de Dios para cada persona. Aquellos amigos y amigas que invitemos van a recibir una lección de un hombre que, como todos nosotros, apasionado con sus dificultades, su temperamento, pero aprendió a tener una fe viva en Cristo Jesús. Así que bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando y confiando que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les guarde, que les proteja, que les levante y que les ayude en todos los aspectos de la vida. Hay dificultades, cada día trae su propio afán, pero nuestro Señor está con nosotros y nos bendice de la manera más apropiada y necesaria para que todo lo que necesitemos de provisión esté en nuestras vidas. Cree y confía. Padre, te agradecemos y oramos por cada uno de las personas que ha confiado y creído en ti. Oramos por cada creyente de Templo Belén, los que están lejos, los que están cerca, Señor, que todos podamos volvernos a reunirnos presencialmente, los que están en otros lugares, otros sitios, que mantengan la conexión. Pero lo más importante es que todos juntos como hermanos estamos unidos a ti, oh Dios. Bendice a cada uno, sana al que está enfermo, levanta al que está caído, Señor, suple a aquel que no tiene, pero especialmente danos sabiduría para administrar de la mejor forma. Que todo sea para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Muy bien, queremos orar en este momento por las personas necesitadas en algún lugar del mundo, recordando que somos una iglesia misionera, que tenemos una pasión por aquellos pueblos no alcanzados. En estos días hemos estado orando persistentemente por la situación que envuelve al país de Rusia y al país de Ucrania, teniendo una visión cristiana de la situación. Allí no hay ganadores o perdedores, todos son perdedores. Pero queremos tomar una ilustración para orar por muchas personas que están ayudando a aquellos que caen en desgracia, no solamente en Rusia, en Ucrania, sino en muchos lugares del mundo, los refugiados, los que no conocen del Señor, los que viven bajo unas leyes y bajo unas circunstancias muy complejas en la vida, aquellos que sufren por la pobreza extrema. Muchos de estas personas están siendo apoyados por simples obreros transculturales, esto es, misioneros que van desde acá hasta allá,
desde alguna región del mundo para compartir el amor de Dios a través de expresiones claras de ministerio. Pues tenemos que aprender de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Se dice, por la información que se ha recogido, y tratando no de entrar en la polarización de los que manejan las noticias, sino mirando la realidad, que la cadena de suministros para el ejército ruso ha sido cortada, y ellos en esa guerra, ya las razones y todo ese tipo de cosas de análisis, pues no tenemos todo el conocimiento, pero han llegado para atacar a su supuesto enemigo Ucrania, y Ucrania lucha contra su supuesto enemigo Rusia, países que otrora o han tenido una historia en común, no solamente recientemente, sino desde siglos pasados. Sin embargo, en toda guerra, siempre cuando se corta la cadena de suministros a los que están en la guerra, empiezan a desmoralizarse, a padecer, a sufrir, y cuando no sienten el apoyo de la logística, entonces su ánimo decae. De esto aprendemos. Hay muchos de nuestros misioneros, muchos de aquellos obreros transculturales que están en estos sitios del mundo donde hay mucha necesidad. Hemos orado por Rusia y Ucrania y lo tomamos como ejemplo, pero hay muchos sitios donde ha habido sufrimiento tenaz. Y allí están nuestros hermanos. Tú y yo somos parte de ese proyecto. Cuando conocemos que hay misioneros en el campo, ellos necesitan en una guerra que es santa, pero no la guerra santa que hablan los de la yihad islámica, no. Estamos hablando de la verdadera guerra santa que está en la palabra, donde dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor. Esta guerra se gana por amor y con el amor de Jesús. De hecho, Efesios nos dice que en la guerra espiritual nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra pensamientos de mentiras, Satanás, el padre de mentira. Entonces, la verdadera guerra se hace con amor, pero no es guerra contra las personas, sino contra aquellas cosas que destruyen a las personas, destruyen la sociedad. Por eso el amor es el mejor bálsamo. Entonces, como creyentes muy responsables, vamos a apoyar esta obra, esta misión. Nuestros obreros transculturales necesitan las provisiones de oración, provisiones de compañía, provisiones de acompañamiento emocional, provisiones económicas, porque son sostenidos por la generosa mano de nosotros los creyentes que estamos en este lugar del mundo. Dios provee para bendecir. Cuando Dios nos bendice es para que podamos bendecir a otros. Padre, oramos por aquellos que están en el campo, en todas estas zonas de dificultades. Tenemos muchos testimonios de creyentes que están apoyando a los que sufren la guerra. Y hay algunos que están apoyando a los que sufren la guerra en Ucrania, pero también hay otros creyentes que están apoyando a los que están padeciendo por la guerra en Rusia, Señor. Porque nosotros trabajamos es para bendecir, oh Dios, no para hacer juicios, oh Dios. Es verdad que algunos serán más culpables que otros, pero en nuestro pensamiento y nuestra misión procuramos es el bienestar de la humanidad. Señor, tú puedes acabar con la guerra. El problema es que la motivación de la guerra está en el corazón de los seres humanos. Entonces hay que trabajar con los seres humanos que están detrás de la guerra, para que sean enternecidos, para que sean tocados, Señor. Y ahí es donde nosotros, los que estamos apoyando a los obreros transculturales, están llegando a estas naciones para compartir el amor de Cristo. Que los niños y los jóvenes que algún día sean gobernantes tengan el amor y la ética cristiana en sus corazones, para que no se envuelvan en guerras y para que no busquen intereses egoístas, olvidándose del resto de la humanidad. Padre, glorifícate, y por eso oramos específicamente para que nuestra responsabilidad, Señor, sea cada vez más fuerte, que estemos más comprometidos con la obra misionera para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Ahora ayúdanos a entender tu palabra en este pasaje, la primera carta a los Corintios que corresponde para hoy, Señor. Ayúdanos para que caminemos finito, Dios, que seamos tan responsables y que podamos ser de bendición para tanta gente necesitada. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, en estos días en Colombia, y no es la primera vez, solo en Colombia, en otros lugares, se ha discutido acerca de la conveniencia o no de las iglesias. Las iglesias, por el régimen de gobierno, la constitución y las leyes, las normas que nos rigen en Colombia, dicen las iglesias, ningún tipo de iglesia de cualquier creencia no tiene que pagar ciertos impuestos. Aunque
por ejemplo, en el caso nuestro, Templo Belén, pagamos impuestos, por ejemplo, en este momento, impuesto predial. Todos los creyentes, todos los pastores o líderes que trabajemos en una iglesia de una u otra manera, si nosotros tenemos algunos recursos de los cuales tenemos que pagar impuesto, tenemos que pagar impuesto. Entonces, las personas que trabajamos en las iglesias, o los líderes que ayudan en las iglesias, o los creyentes que asisten a una iglesia, todos pagamos impuestos. ¿Qué quiere decir eso? En la concepción bíblica, la iglesia somos todos. Entonces, los creyentes, entre otras cosas, que les enseñamos a apoyar las normas y respetar las reglas. En otras palabras, una de nuestras campañas como creyentes o cristianos en todos los países del mundo es aquellas cosas que sean beneficio y que sean de ley, que no irrumpan dentro de la ética cristiana, nosotros las debemos apoyar porque Dios ha puesto a las autoridades. Entonces, los creyentes como tal, como iglesia, somos un aporte valiosísimo a una sociedad necesitada. Tenemos gente que trabaja en todas las expresiones de una sociedad, en el mercado, en cualquier índole. Tenemos médicos, abogados, economistas, obreros, tenemos dueños de empresa, tenemos trabajadores, tenemos, cantidad de gente, educadores, deportistas, todo tipo de personas, entre todas las profesiones u oficios, que algunos no tienen que ir a la universidad para ciertos oficios, pero son oficios muy bien hechos, muy elaborados y que necesitan la inteligencia y la capacidad del ser humano. Todo tipo de persona tenemos dentro de nuestras iglesias y les enseñamos a ser productivos. Y son personas felices porque conocen el amor de Dios y quieren ayudar de la mejor manera posible. Una de las virtudes que enseñamos es la responsabilidad. Entonces, ¿por qué se cuestiona a la iglesia? Yo sé que algunos tienen acusaciones contra nosotros, los cristianos, de una u otra manera, donde dicen, es que los cristianos están gastando el dinero, se están gastando la plata, que las iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias? ¿Realmente eso es cierto? ¿O es más bien una campaña de desprestigio hecha por personas que ni siquiera conocen cómo funcionamos las iglesias? Ahora bien, las iglesias en este mundo tenemos que respetar las leyes de cada país donde estamos. Sin embargo, tenemos una ética que se basa en las Escrituras. Y es aquí donde el apóstol Pablo en este capítulo explica muy bien acerca de esto. Leamos el pasaje y vamos a hacerlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 18. Ya trabajamos la última vez la primera parte, pero vamos a releer para tener el contexto. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Y aquí viene entonces la porción nueva. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Si escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo?
y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia! Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos y guíanos para transmitirla de la mejor manera posible, para creerla y para practicarla. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, encontramos aquí cosas muy importantes que tienen que ver con la cotidianidad. Debemos aclarar que, obviamente, en la época en que Pablo escribió esto, la iglesia era una iglesia naciente, y sin embargo ya se habla de los derechos de los trabajadores de la iglesia. Entendiendo que en la iglesia no solamente había apóstoles, había también pastores, había evangelistas, había maestros y había otro montón de personas que trabajaban en oficios varios, distintos, diferentes. Recordemos en el libro de Hechos, aquellos que ayudaban en el trabajo social a las viudas, aquellos que repartían en las mesas la comida para los necesitados. También había una organización, una estructura social fuerte donde siempre estaban revisando dónde estaba el necesitado. Y ese que revisaba dónde estaba el necesitado para hacer una provisión entre todos, una ayuda mutua, pues tenía que estar ocupado en ese trabajo. ¿De qué iba a vivir? Todo esto, la acción de la iglesia. El Antiguo Testamento lo mismo. Los levitas, los que trabajaban, no solamente los sacerdotes, porque los sacerdotes eran solo de una familia. Las otras familias trabajaban en distintos oficios. Igualmente hoy sucede en las iglesias. Tenemos a mucha gente trabajando en distintas áreas, social, de logística, de producción audiovisual, de enseñar música, enseñar otras cosas. La iglesia hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque creemos que el evangelio es holístico y que tocamos todos los aspectos de la sociedad. Nos encanta la educación. Muchos colegios son apoyados. Otro tipo de expresiones normales de la vida humana son apoyados con los recursos de las iglesias cristianas. Ya hablaremos, para concluir hoy, luego un poquitico de cómo podemos demostrar semejante asunto, que no es una casualidad, no es que una que otra iglesia ayudó en cierto aspecto económico. Al contrario, es una intención, es una filosofía y es algo que se hace intencionalmente, que se hace de manera organizada. Pero miremos entonces las menciones. Inicia diciendo el apóstol Pablo que él tiene derechos. En otras palabras, todos los que trabajamos tenemos derecho, incluido aquellos que trabajamos en el aspecto, digámoslo así, religioso. Pero dice, derechos a tener hospedaje y derechos a tener comida, de tener alimentación. Entonces, no es casualidad que como seres humanos se esté apelando a algo que hoy se jactan muchos de decir, es que las Naciones Unidas y muchas organizaciones, los políticos dicen, es que necesitamos y tenemos un derecho básico como vivienda digna, alimentación, un trabajo digno. Fíjese, entonces parece ser que algunos estaban molestos con el apóstol Pablo. ¿Acaso Pablo no tenía derecho a trabajar como todos para tener una vivienda, un hospedaje y para tener una comida? Si nosotros decimos que hay que cargar, por ejemplo, a las iglesias o a aquellos que están cumpliendo con esta labor, entonces vamos a tener graves problemas. Sobre todo porque estamos incidiendo positivamente en la transformación de una nación. Estamos cumpliendo con unas labores que alguien más tendría que hacer, y no voy a entrar a acusar quiénes. Nosotros estamos pensando, sin acusar a nadie, vamos a hacer lo que nos corresponde. Por lo menos hay que garantizar
que todos aquellos que estamos procurando el bienestar de los demás, y no solamente los pastores, si trabajamos un tiempo completo dentro de la iglesia, pues tenemos un derecho natural y normal, justo y digno. Nunca jamás abogaríamos y estamos de acuerdo con que alguien se invente una iglesia y manipule a una gran cantidad de personas para estafar. Pero encontramos que esto lo hace gente de todo tipo de profesión o todo tipo de oficio, porque el problema no está en los oficios, el problema está en el corazón del hombre. Un corazón transformado nunca manipulará para usar a las personas a su favor y menos económicamente. Recordemos esto que dice la Biblia en Génesis el capítulo 1. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, así que los creó. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esto ya lo estudiamos precisamente hace poco en un mensaje extra que predicamos en estos días, el miércoles exactamente. Pero recordamos este pasaje porque Dios les entregó y les dijo, miren todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra. Ustedes van a trabajar, van a administrar y eso va a dar fruto. Y ese fruto es para que ustedes coman y para que ustedes vivan. En otras palabras, desde el Génesis, Dios está garantizando que en el trabajo y en ser fructíferos y en organizarnos, cuando enseñamos eso, cosa que debe hacer la iglesia y hace nuestra iglesia, entonces hay que comer para poder vivir. Pero luego dice Pablo, tengo también otro derecho, y es el derecho a tener esposa, de tener familia. La familia es lo más importante dentro de las organizaciones sociales creadas por Dios. Está primero que las mismas ciudades. De hecho, cada tribu se convirtió normalmente en un país porque vienen de una herencia, de una raza. Pero los valores y la fortaleza está en la familia. Cuando privamos el derecho de tener familia, de poderse casar, entonces estamos destruyendo no solamente a personas, sino familias. Y al destruir familias, estamos destruyendo también la fuerza productiva más importante. Porque no solamente produce del esfuerzo del trabajo físico, bienes y servicios, sino también produce inteligencia, valores éticos, la forma de hacer las cosas. En otras palabras, es donde se imprime el carácter bueno de los ciudadanos. Cuando se destruye la familia, cuando el hombre o la esposa pelean y destruyen la familia, pues esto termina destruyendo a toda una nación. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, 21 al 24. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. No se convierten en uno que abusa del otro o que se pone por encima del otro. No, al contrario, dice la Biblia, son uno. Están compaginados precisamente para fortalecer a la futura familia. Pero hay más. Génesis 3, 20 al 21. Algunos dicen, no, es que la Biblia es un libro machista. Yo veo todo lo contrario. Es el libro que empieza a hablar en términos de la mujer como igual al hombre, con la bendición de Dios, con diferencias como todos somos diferentes. Esto hace más rico, más bendecido o bendecida la unión en el hogar, en el matrimonio. Dice así la Escritura en Génesis 3, 20 al 21, que es una narración de nuevo del primer hecho que aparece en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Después el hombre, Adán, ya aparece con un nombre interesante, le puso a su esposa el nombre Eva. Muchos discuten qué quiere decir el término Eva. Y hay unas malas interpretaciones, pero la mejor interpretación es la que nos da el mismo texto. Dice, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y cuando hablamos de madre, estamos hablando de producción. Estamos hablando no de esterilidad, sino de fruto. Dice, de todos los que viven, la mujer es vaso útil para traer vida. El hombre también lo es, porque no estamos diciendo que la mujer es vaso y el hombre no. Los dos son responsables, los dos fueron diseñados precisamente para dar fruto. Entonces, usted dice, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje? Claro que lo tiene que ver todo.
Porque estamos hablando de los derechos que tenía el apóstol Pablo y que tenemos todos los que trabajamos en una iglesia, y la razón y la importancia de por qué existen las iglesias. Las iglesias no existen para abusar ni para destruir, al contrario, para bendecir y producir. Entonces, sigue diciendo la Escritura. Aparece también luego, además de los derechos muy importantes como dar fruto, aparecen unos derechos que también llenan a la persona emocionalmente. Recordemos que precisamente cuando todo se destruye, Adán y Eva empiezan a tener conflictos y eso lo transmiten a sus hijos. La seguridad emocional es vital para la existencia del ser humano. Cuando uno está perturbado porque ha perdido la orientación de la vida, porque en su comportamiento ha dañado a otros, está herido o ha sido herido por otros, o uno ha herido a otros, esto empieza a generar problemas emocionales. Todos hoy reconocen, hay muchos estudios de la antropología y una de las ramas que tiene que ver con la psicología del ser humano implica que es muy importante tener emociones sanas. Las emociones sanas se protegen en una buena familia, definitivamente. Entonces, todos tenemos esos derechos. Aquí ya viene algo más mundano, dirían. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso no tengo derecho a trabajar? Y el que trabaja tiene derecho a una paga. Pero también hace mucha claridad. Tenemos un derecho a trabajar, a tener una paga. Y una paga justa, por supuesto, una paga digna. Pero no podemos olvidar, y me encanta, que esto nos da una visión del deber ser, para ejemplo, en todos los casos de la raza humana y cualquier país o cualquier sistema de país. Porque no solamente habla de los derechos del que trabaja, sino también de la misión. Todos tenemos una misión. Eso implica responsabilidades, implica una pasión por lo que hacemos. Y también implica que debe haber una evidencia de ese esfuerzo, y es el fruto. El fruto de nuestro trabajo se tiene que notar. Entonces, cuando hay fruto del trabajo, en ese mismo fruto hay una porción que corresponde a aquel que trabaja. Y esa persona que trabajó en ello, administrando bien y correctamente, ¿por qué no tiene un derecho de esa porción? Obviamente la producción no es solamente para nosotros en términos bíblicos, es también para bendecir a toda una nación. Pero no es mediante el paternalismo y simplemente en regalar. Los regalos deberían de ser algo simbólico, pero siempre a los hijos se les debe enseñar, mira, tú tienes manos, tienes inteligencia y hay oportunidad. Debemos crear oportunidad para que todos trabajen. Entonces, dice allí claramente el apóstol Pablo, preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Él simplemente está mencionando, mira, yo hago lo que hago porque lo disfruto, porque es mi pasión, porque es un llamado, y si no hay pago no lo voy a hacer. Eso no quiere decir que no tenga derecho a un pago, pero que la motivación principal es precisamente eso. Lo más importante es mi responsabilidad, mi misión sobre la tierra. Con tristeza tenemos que reconocer que hay mucha gente hoy que trabaja solo por la paga y que pierde la pasión y hace las cosas mecánicamente y se aburren a menudo en su trabajo. Qué bueno es disfrutar lo que hacemos, porque hay una razón más poderosa que la misma paga, que bien es necesaria, es justa, y la misma Biblia ordena que no le debemos poner al buey bozal cuando está trillando, que coma un poquitico porque le dará más fuerza y será más productivo. Entonces también aparece una motivación en esa productividad, como el deber, y esa motivación es el amor. ¿Por qué el amor? Porque la naturaleza de hijos de Dios nos hace a nosotros ser personas de amor, de bendición, que pensamos, siguiendo el camino de Jesús, recordando lo que dice el Nuevo Testamento, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que no pensaba primero en Él, sino pensaba en los demás. Una persona así, que piensa en los demás, todo lo que administre, no lo debemos de privar de la capacidad de administrar. ¿Por qué? Porque si ama a los demás, entre más produzca y le damos libertad para que produzca, su amor grande permitirá que ponga todo ese esfuerzo y ese fruto para bendecir como deber a otros. Pero si nosotros no le alimentamos esa capacidad de producir y no le dejamos administrar lo que produce, otro no lo hará de la misma manera porque no trabajó en ello. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces aquí aparecen cosas claras.
aquellos que trabajan en la obra de Dios, y repito una vez más, en la iglesia nuestra trabaja gente de muchas profesiones. ¿Cómo no pensar en que merecen un salario, un sueldo? Ahora, lo más interesante es que el apóstol Pablo aclara y dice, yo tengo unas convicciones totalmente claras, no estoy confundido. Versículos 17 y 18. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, se refiere a su trabajo, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Aquí no se trata de cobrar cuentas. Los que trabajamos en la obra y todos los que hacemos esto lo hacemos por una sana convicción, por una clara convicción. Entonces, esa es nuestra motivación. No andamos cobrando y queda muy feo. El que cobra es aquel que tiene mentalidad de asalariado. Ya sabemos que somos, como dice la palabra, dignos de nuestro salario. Un salario digno y justo, donde todos tengamos las cosas absolutamente claras. Entonces, nuestro trabajo, ¿de dónde viene? Va más allá de nuestra iniciativa. Porque no es ni siquiera, y respeto por supuesto porque también es bíblico, cada persona que emprende un negocio, pues tiene una motivación. Hombre, yo voy a vivir de esto y está pensando en cuánto va a ganar. O si no, no empiezo un negocio que se va a quebrar. No tiene sentido. Sin embargo, en términos de lo que es la iglesia, ni siquiera nosotros podemos estar pensando en que vamos a ganar dinero. No, no es cobrar. Ahora, que haya una paga es otra cosa, pero no lo hacemos para ganar dinero, lo hacemos para rescatar vidas, para bendecirles y para lograr que se vuelvan productivos. Y en su productividad ellos serán bendecidos y tendrán más. Y como consecuencia de ello nosotros podemos comer algo, pero no es como los negocios que no son malos, pero que tienen un objetivo, el lucro. ¿Cómo producimos bienes para tener? Nosotros pensamos, los que trabajamos en la iglesia, cómo producimos personas pensantes y productivas para que disfruten la vida y que de su generosidad bendigan a muchos. Y por supuesto, va a haber una paga para nosotros, pero no es la razón principal. De hecho, extendería yo esto también, este principio, a cualquier trabajador de cualquier profesión. Si tu motivación principal en tu trabajo es lo que te van a pagar, entonces trabajarás siempre con el mejor postor de dinero. Pero ¿qué de las bendiciones que tu trabajo puede producir para ayudar a otros, para honrar a Dios, para hacer que esta sociedad sea mejor? Por eso hay gente que teniendo mucho dinero renuncia a muchas de sus cosas porque quiere es en sus años maduros, y ojalá pudiera ser antes, hay que alimentar esto en los hijos, pero ya cuando uno ha vivido mucho dice, hombre, descubre que la vida es mejor, más linda y más hermosa cuando uno procura bendecir a los demás. Principio, por supuesto, que está en la Escritura y que es precisamente lo que nos preocupa como iglesia. ¿Cómo ayudamos a que el mundo cambie y que piense de esta manera? Entonces, dice el 9:16, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Entonces, mis queridos hermanos, por ejemplo, en el caso personal, desde que he predicado el Evangelio, lo he hecho muchas veces y no por paga. Por muchos años, por muchas ocasiones. Y por eso en muchos espacios yo predico y no estoy pensando en si me van a pagar o no me van a pagar. Porque hay una motivación. La buena noticia no puede ser oculta. Que todo el mundo sepa que Jesucristo vive y que quiere bendecir a la humanidad. Hay una clara responsabilidad de apoyar con dignidad entonces a los obreros de la iglesia. Por eso el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Lo dice la Escritura precisamente en este pasaje que ya leímos. El Señor ordena que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Lo que recibe la gente con el mensaje de Jesucristo les hace mejores personas, mejores padres, esposos, esposas, hijos, hermanos, mejores trabajadores. Entonces, cuando todo eso está, hay sanidad emocional, hay rescate de las vidas, hay unión familiar, hay disposición a trabajar, hay una ética de trabajo, hay productividad en abundancia. No es gratuito que los países más ricos de la tierra son países que tienen su origen de pensamiento y filosofía del trabajo, la ética del trabajo protestante.
La ética del trabajo protestante tiene libros, análisis, y de hecho son los países que más aconsejan para procesos de paz, son los que más producen, algunos ni se han metido en guerras, y hoy tienen un bienestar. ¿Por qué? Porque su pensamiento fue instituido, establecido bajo la ética del trabajo que se llama protestante, y no es otra cosa más que aquel movimiento que rescató la escritura en el sentido, bueno, la escritura está ahí, la rescató para ellos. Sola escritura, la palabra de Dios será nuestra guía, lumbrera en nuestro camino, y por eso son naciones fuertes y ricas, abundantes, que ayudan a otras naciones que están empobrecidas. Entonces, hay una clara responsabilidad de apoyar todos estos procesos para que ojalá se multiplicase todo este pensamiento y muchas personas sean beneficiadas. Los obreros de las iglesias son muchos, directos e indirectos. Y no estamos hablando de aquella falsa iglesia o sectas donde hay un personaje principal que no da cuentas a nadie y que todo lo que consigue de cualquier forma y manera lo usa para su beneficio personal. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. No aparece así. Las iglesias que lo hacen bien, organizadas, rondan las cuentas, cumplen la ley y hay salarios justos para todos, pero toda la iglesia debe apoyar un proceso que sea honesto y que sea justo. Dice la palabra del Señor que podemos, en nuestra función social como iglesia, bendecir a muchos. Economía de comunidad, un curso que dictamos en nuestra iglesia para que nos ayudemos unos a otros, ayudar a los de la familia de la fe y por supuesto que a otros. Gálatas 6, 9, 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Eso es lo que enseña la iglesia. A todos, en especial a los de la familia de la fe. Y me encanta ver cómo en nuestra iglesia Templo Belén hemos provisto unos creyentes que tienen empresa, trabajo a otros. Otros se han asociado para ser productivos y han emprendido cosas. Y con el tiempo he visto mucha gente que llegó en pobreza física, económica, no solamente espiritual, pero que ahora han sido bendecidos y prósperos por la palabra que se ha enseñado, por la Biblia. No es porque soy yo el pastor, ni mucho menos. Mientras yo enseñe la palabra, habrá bendición, porque ella, antes de que yo naciera, ya estaba y bendice a todo aquel que cree. Quiero concluir con una noticia, porque están queriendo obligar a las iglesias a que paguen un impuesto. Pero, oh sorpresa, un análisis que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística no fue hecho por cristianos, no fue hecho por los políticos, sino un departamento técnico del gobierno que, entre otras cosas, en Colombia, por tradición, los evangélicos somos una minoría y seguimos todavía siendo una minoría. Pero voy a leer textualmente la noticia. En la construcción de la cuenta satélite de las instituciones sin fines o ánimo de lucro, con énfasis, aquí viene, en instituciones religiosas, y que será presentado en diciembre, el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que el sector religioso en el país estaría generando más de 200,000 empleos de manera formal, porque cumplimos la ley. Luego de analizar varios factores como la educación, salud, asistencia psicológica, prestación de servicios, entre otros, durante el 2022. Ha identificado a partir de registros de cámaras de comercio, o sea, estos son documentos fehacientes legales, superintendencias de la DIAN y la PILA, que como mínimo estamos observando 260,000 empleos formales generados por más de 5,000 organizaciones religiosas que tienen presencia en el país. Las organizaciones religiosas que están formando parte de las instituciones sin fines de lucro forman parte de un grupo de entidades que están pesando preliminarmente el 4.5% del valor agregado de la economía colombiana, expresó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. El sector religioso genera trabajos en todas las edades, en especial a los adultos mayores o de la tercera edad,
e incluso pueden generar empleos de manera informal, teniendo en cuenta que existen muchos colombianos que profesan algún tipo de religión. Que si las instituciones sin fines de lucro pesan un 4% del valor agregado de la economía, pesan más que el sector de las tecnologías de la información, TIC, que pesa el 3.8%, y pesa más que la economía naranja, que pesa el 2.8%. En lo cual estamos hablando de una instancia muy importante para la sociedad colombiana, señaló Juan Daniel Oviedo. La pandemia también afectó al sector religioso, ya que muchos colombianos aún no asisten de manera presencial a las celebraciones religiosas. He aquí una afirmación técnica de no cristianos. Las iglesias evangélicas no tenemos nada que ver con el DANE, simplemente un estudio minucioso. Estamos generando empleo en los adultos mayores, en todas las edades, aún empleos indirectos que son muy difíciles de contar. Yo me pregunto, y cuando miramos la norma establecida, y le invito a que usted lea en las normas establecidas en Colombia, ¿por qué algunas organizaciones sin ánimo de lucro no pagan impuestos? Quiero recordarles, si usted lo busca, allí con las iglesias están todos los sindicatos como FECODE, como el de ISA, como el de Ecopetrol, como un montón de organizaciones. Por supuesto que los sindicatos son un aspecto importante de la fuerza de trabajo de una nación, no los vamos a criticar ni mucho menos. Y hay otro montón de fundaciones y organizaciones que por su trabajo, que produce bienestar para una nación, entonces no pagan un cierto impuesto, porque como ya demostramos, algunos impuestos sí se pagan. La pregunta que yo me hago, hombre, todas las organizaciones que produzcan bienestar para la nación están dando fruto, y de ese fruto pues deberían poder administrar para poder generar más riqueza en una nación. ¿Cuántas organizaciones, tal vez en esta lista, están allí que no producen estos empleos? Esto demuestra que nosotros, la iglesia, por seguir los principios bíblicos, y déjeme demostrar esto, una iglesia que no siga los principios bíblicos no va a generar productividad, no va a generar empleo, no va a generar todo esto que aquí dice el artículo. Aquel que crea tener una iglesia que lo utiliza para su beneficio personal es una persona tacaña, es una persona egoísta, y una persona así nunca podrá generar bendición para otros, no podrá. Pero la mayoría de iglesias, como lo demuestran las cifras, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo para honra y gloria de Dios y para bendición de muchos. Ahora te hago un llamado a ti, mi querido hermano. Tú eres iglesia. Y por eso nosotros los creyentes diezmamos y ofrendamos. ¿Por qué? Porque es nuestro deber que esto siga siendo productivo. ¿Cuántos de nosotros los creyentes que crecimos en el Evangelio, que conocimos una iglesia, llegamos en pobreza, en un montón de problemas, pero nuestra mentalidad fue cambiada y ahora hay abundancia y riqueza y bendición? ¿Cómo es posible que de nuestra riqueza, producto del Evangelio, nosotros no podamos con generosidad, no por impuesto? Esto no es un impuesto. El que diga que los diezmos y las ofrendas son impuestos, miente, porque si es un impuesto, entonces no lo estás haciendo por convicción como Pablo lo hacía. Lo hacemos por convicción, con claridad, y porque queremos que este país produzca más, para honra y gloria de Dios y para bendición de muchos. Padre Santo, te doy gracias por cada creyente que es fiel, sus diezmos y las ofrendas. Te doy gracias por cada empresa, por cada donación, Señor, que la gente que entiende ese proceso, que no estamos dando para otros, es para que nosotros mismos, porque somos la iglesia, cumplamos una labor y una tarea. En otras palabras, cuando damos en la iglesia y se administra bien, como lo dice la Escritura, y lo hacemos pensando siempre en el bienestar de los demás, entonces todo este dinero, entre todos, lo estamos poniendo al servicio de una nación. No un peso, no un porcentaje, todo, porque no hay ganancias dentro de las iglesias para su usufructo personal o de personas individuales. Al contrario, es para seguir alimentando el proceso de bendecir a una nación, de ayudar al que es drogadicto que pueda salir de allá, ayudar en la educación, ayudar en la mentalidad, que las personas sean productivas, a sanar sus corazones para que emocionalmente estén bien, para que los hogares estén unidos, para que los niños tengan una provisión en su casa. Y esto hace que todos los creyentes en promedio son más productivos y prósperos en una nación. Y eso redunda en un ingreso mayor y mejor para un país que está necesitado.
Bendice a cada uno y ayuda a cada creyente para que en su disposición, cuando entienda que estamos alimentando un proceso bíblico correcto para honra y gloria tuya, pero para gran bendición a una nación e inclusive a otras naciones, porque apoyamos a nuestros obreros transculturales. En Cristo Jesús lo creemos, lo pedimos y te pedimos perdón porque a veces no somos tan responsables ayudando al que hace la obra, Señor. Lo seguiremos haciendo en bendición en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y no olviden, Pedro, una fe viva. Ya tienes tus invitados, ya conseguiste los pases para poder asistir. Recuerda, jueves y viernes, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche. Dios les bendiga.